Hola, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad que me da el profesor Giuseppe Martinico de presentar en este foro el libro Las salvaguardas de la autonomía política ante las crisis, de la crisis del euro a la crisis del coronavirus. Libro que fue publicado el año pasado y que recibió el premio Leizaola del Instituto Vasco de Administración Pública que se concedió en el año 2020. El libro utiliza la teoría tradicional y muy conocida de las salvaguardas del federalismo para desmenuzar y explicar los rasgos fundamentales del Estado autonómico español desde una perspectiva dinámica, como un proceso, tal y como nos señalara Friedrich que se debe estudiar. Dos, concluye el libro, su primera parte, son en realidad las únicas salvaguardas del Estado autonómico, el Tribunal Constitucional, con una jurisprudencia exhaustiva y un sistema competencial fallido, y el sistema de partidos en el que conviven formaciones políticas con visiones incluso antagónicas sobre la política territorial. En un segundo paso, el libro, siguiendo a Bednar, indaga si las salvaguardas de la autonomía política han servido o no para afrontar con éxito las crisis. En la parte central del libro se centra en la crisis del euro, una crisis particularmente negativa para las comunidades autónomas. Por una parte, España es un Estado social autonómico. Las comunidades autónomas ostentan el grueso de las competencias en materia social. Por poner un ejemplo, tienen competencias de desarrollo y gestión en sanidad y educación pública. Además, fue una crisis internacional que España vivió como Estado de la zona euro, necesitada de asistencia financiera y sometido a un control ferro y exhaustivo de sus presupuestos y de sus planes y políticas. Las salvaguardas en este contexto fueron muy deficitarias. Cuando más falta habrían hecho, funcionaron de una manera altamente deficitaria porque el sistema de partidos estaba totalmente bloqueado por la crisis creciente entre los actores principales, por un conflicto que no terminaba de desencallar y que cada vez iba a más entre el Estado y la Generalitat, y que acabó permeando el conjunto de las relaciones entre partidos políticos, cuando menos en política territorial. El Tribunal Constitucional acabó asumiendo solo la crisis del euro a la vez que en el ámbito autonómico, pero esto era una tarea inasumible para cualquier tribunal y máximo mientras se estaba afrontando un enorme desgaste de la propia justicia constitucional por la judicialización del conflicto en Cataluña, como el propio Tribunal Constitucional denunció en alguna sentencia. Este desgaste por la judicialización, paralelo a una fortísima crisis económica, llevó a una jurisprudencia en temas que quizá no debería haber tenido que resolver un tribunal, en unas políticas sobre los recortes sociales que se decidían mediante, sobre todo con la aplicación de las medidas de soft law y las recomendaciones por parte de la Unión Europea, desde ahí permeaban desde el Estado hacia las comunidades autónomas. Una jurisprudencia discutida, debatida, cuestionada incluso dentro del Tribunal Constitucional, con votos particulares cada vez más críticos y cada vez apoyados por más magistrados. Una vez que se analiza cómo se desarrolló la crisis del euro en España y qué consecuencias tuvo para el Estado autonómico, el libro entra en la crisis de la COVID-19. Al respecto, creo que es importante hacer la advertencia de que el libro se escribe en 2020. Hay una revisión posterior a finales del año, pero el grueso del libro se escribió incluso durante el confinamiento en el que estuvimos sometidos en España. Empieza señalando que cuando la crisis de la COVID de España, el momento político en España ha cambiado. Es un momento nuevo. A partir de junio de 2018 hay un cambio de gobierno que rápidamente se refleja en una nueva dinámica en las relaciones Estado-comunidades autónomas, como los distintos gráficos sobre conflictividad jurisdiccional que se aportan en el libro ponen de relieve. Son particularmente elocuentes los datos de aumento de cooperación mientras caen los conflictos ante los tribunales. Quizá por eso, y por la propia idiosincrasia de la pandemia, ese complejo problema intergubernamental,
se afronta de una manera diferente esta crisis, muy diferente a cómo se había afrontado la crisis del euro. Durante la COVID-19 se dispara la cooperación y hay datos que lo corroboran, un aumento de terceros, un aumento de las reuniones de la conferencia de presidentes, más convenios entre comunidades autónomas, una apuesta clarísima por la cooperación como mecanismo, como vía para intentar resolver la salida de la crisis. Tras explicar este cambio, los datos que lo corroboran y lo que significó para el Estado autonómico que no sufre ese mismo desgaste durante la crisis, durante la pandemia, la pregunta con la que cierra el libro es si esta cooperación podrá seguir actuando o seguirá actuando y si será bastante para apoyar esas, como digo, débiles salvaguardas del Estado autonómico, débiles porque el Tribunal Constitucional tiene las limitaciones propias de una jurisdicción y el sistema de partidos está muy sometido a envites electorales y a una cuestión particularmente controvertida en muchas ocasiones, porque la política territorial en España a veces, con muchas ocasiones, acaba implicando debates particularmente crudos sobre temas centrales de la misma. ¿Seguirá la senda de la cooperación o daremos pasos hacia atrás? Bueno, el programa de recuperación, el Plan Nacional de España en el marco del Next Generation EU es clave porque obliga a estas comunidades autónomas a seguirse reuniendo y así ha sido, sigue habiendo una intensa cooperación en el marco del programa, dinámica la de la cooperación que tiende a perdurar, impulsada por los beneficios que todos los actores acaban descubriendo que tienen. Tal y como pone de relieve el libro, durante los últimos años las comunidades autónomas descubrieron cuánto ganaban comparando en materia europea. Es de esperar que la experiencia de estos años, desde el 2020 hacia acá, también les haya puesto de relieve que la cooperación tiene mucho que ganar. Se puede acabar convirtiendo en una práctica gubernativa y administrativa habitual, se puede acabar generando una dinámica nueva que lleve a España a superar algunos de los problemas tradicionales de su Estado autonómico, porque la jurisprudencia ya no estaría sola y porque el desarrollo del Estado autonómico ya no sería por sobresaltos en función del partido político que en cada momento ostenta el poder. Por tanto, es un libro que sobre todo explica cómo funcionaba el Estado autonómico, cuáles son sus principales problemas, intenta dar vías para mejorar el mismo y permitir afrontar las crisis en las que estamos ahora. Ahora estamos, como todos sabemos, en una guerra y las que estén por venir. Gracias de nuevo a José Martín.